Damos por lo pronto la bienvenida a Néstor Pongutá, vaticanista y escritor, autor de los libros Un tinto con el Papa Francisco y Las huellas del Papa Francisco en Colombia. Además ha tenido la oportunidad de reunirse en persona con el Papa Juan Pablo II y también con Francisco y también con Benedicto XVI. Néstor, bienvenido a NTN 24. Nicolai, a todos los televidentes, un saludo muy especial aquí desde Roma. Néstor, ¿cómo reciben ustedes allí en Roma precisamente esta noticia que el Papa finalmente regresará al Vaticano este domingo? Es una noticia alentadora, es una noticia que se veía venir. Sabíamos que él venía presentando una mejoría en su cuadro clínico que fue muy complicado. Incluso se supo que estuvo en grave situación, estuvo varios días en pronóstico reservado, tuvo que tener también asistencia mecánica de la respiración, mantener las cánulas nasales, siempre tuvo que tener el oxígeno todo el tiempo. Y además sus 88 años y su problema cuando desde joven le extirparon el lóbulo del pulmón derecho. Esto lo hace una persona pues más frágil, pero también los que conocemos cómo es esa personalidad y actitud de Francisco, sabemos que es un hombre que no se rinde frente a estas dificultades, que ha seguido igual al frente de la Iglesia Católica, ha seguido haciendo nombramientos, ha seguido manteniendo esa actitud de papa reinante y gobernante, y también pues ha hecho dejar ver muy claramente con ese mensaje de audio del 6 de marzo y también con la fotografía que se conoció hace 8 días, el domingo pasado, pues que hacer ver que a tantos rumores, tantas noticias falsas y tantos murmullos que decían incluso que hasta había fallecido, pues lo que está pasando, lo que va a pasar mañana, pues nos sorprendió de una manera positiva. Y cuando el médico Sergio Alfieri, que ha sido el médico que lo operó los 2 veces del colon, anunció que la noticia que se estaba esperando la dada de alta mañana, pues es una buena noticia, también teniendo en cuenta que ahora vendrá un proceso de recuperación en el cual, a pesar de que él es una persona que ni siquiera ha querido tomar vacaciones durante sus 12 años de pontificado, tendrá que entender que hay que cuidarse más y atender todo lo que diga el cuerpo médico. Claro, es que justamente ha sido un papado frenético y esto le obliga a tomarse de alguna manera una pausa. Néstor, ¿qué va a pasar con la Semana Santa? Porque tiene 2 meses de convalecencia y no podrá reunirse ni estar en reuniones grandes. Pues así es, ¿no? Mi consejo siempre en estas situaciones es seguir el día a día, ¿no? A pesar de que vaticinios viene del Vaticano, pues a veces nos gusta estar diciendo que va a renunciar, que el Papa ya no puede más, pues lo que ha demostrado con su recuperación y su respuesta al tratamiento del día a día y el mantener todo el tiempo contacto, atento a la situación en el mundo, atento a lo que pasa en el Vaticano, en la Iglesia, a las personas, a las tragedias que suceden. Esto lo hace ver que es un hombre que, a pesar de su edad, de su situación, pues seguirá allí pendiente de todo. Lógicamente, con estos 2 meses que han dicho los médicos, Sergio Alfieri y Luigi Carbone, quienes han sido los médicos que lo han seguido durante todo este proceso de recuperación, el Papa tendrá que estar más atento desde esa habitación 201 de Santa Marta, pero igual mañana va a ser un momento muy emocionante después de 37 días internado, cuando yo creo que va a ser sobre todo un saludo desde atrás de la ventana. No creo que lo expongan al balcón del piso 10 de allí del Gemelli, como lo hizo ya en 2021 cuando él hizo el Ángelus desde allí, y tendrá que cuidarse, tiene que ser atento, que además lo sabemos que es un papa que ha sido muy presente en todas las situaciones, que ha sido un papa que ha tenido que enfrentar una pandemia, enfrentar una tercera guerra mundial a pedazos, y que en este momento, como ha sido su papel en la búsqueda de extender puentes, como lo dice su nombre pontífice, pues es una persona y un funcionario y el representante de Cristo en la tierra, y también sucesor de Pedro, que el mundo lo necesita. Pero Néstor, en todo esto, pues
Hemos visto siempre esas celebraciones de la Semana Santa allí en el Vaticano. Recuerdo particularmente alguna vez que se perdió el Papa por cuestiones de salud, esa ceremonia del Viernes Santo que vemos año tras año en el Coliseo. ¿Cómo será este año con un Papa convaleciente? Pues ya lo vivimos en 2005 con Juan Pablo II, que la Semana Santa él no pudo estar presente. Simplemente el Vaticano es una organización que tiene la estructura, tiene los cardenales, que son los príncipes de la Iglesia, la curia romana, que son personas que perfectamente pueden presidir las ceremonias. Hay muchas de las homilías de las ceremonias, tanto la del jueves como el Viernes Santo, que el pontífice ya las había dejado escritas. Seguramente, si no está en condiciones, pues habrá alguien que presida estas ceremonias. Este es un año del jubileo, después de 25 años de ese jubileo de Juan Pablo II. Mi recomendación, Nicolai, como es seguir el día a día. Vienen hechos muy importantes, además de la Semana Santa, la canonización de Carlo Acutis, que es el influencer de la Iglesia Católica, ese joven que se va a llevar a cabo esa ceremonia el 24 de abril y vendrán jóvenes de todo el mundo. Eh, Vamos a ver, porque lo que decían los médicos es que él tiene que bajar el ritmo de su trabajo, tiene que cuidarse. Este es un momento delicado en el proceso de recuperación. Además, hay que tener en cuenta que tiene 88 años, pero cada vez que van pasando los días ha demostrado que tiene esa fuerza y esa capacidad de recuperarse, porque además recordemos que no es solo esa condición física, sino también esa actitud espiritual, que eso también nos fortalece mucho. Y mañana con ese encuentro, así sea desde el piso 10 a las personas que están allí en el Hospital Gemelli, pues para él va a ser va a ser un aliciente muy fuerte poder tener de nuevo ese contacto con lo que él habla y lo llama del pastor con olor a oveja. Néstor, has conocido a varios papas, has escrito sobre ellos, has escrito sobre el Vaticano. Recordamos, por supuesto, ese libro también de tu autoría, Un tinto con el Papa, en referencia, por supuesto, a como los colombianos le llamamos al café, un café con el Papa, una conversación, un momento para compartir con él. Ahora que lo has visto en esta fotografía que todos conocimos en la última semana, y tú que has tenido oportunidad de volar con él, vemos algunas justamente de las fotografías que tuviste la oportunidad de compartir con él, viendo ese cambio que ha tenido el Papa en estos tiempos, en este mes en particular, ¿cómo lo ves? ¿Cómo interpretas todo esto que ha pasado y cómo lo ha superado de alguna manera? Sabemos que ahora tiene que prepararse para una terapia de lenguaje, para volver a aprender a hablar, después de haber recibido esta asistencia respiratoria. Así es, ¿no? Pues partamos de la base que es un hombre de 88 años que como cualquier ser humano, pues viene afectado por lo que pasa en el día a día, la situación de la salud, pero él nos ha demostrado que es un hombre que no se rinde, que la palabra resignación no existe en su vocabulario, que también cuando muchos hablaban ya de renuncia, pues él no ha querido hacer eso a pesar de que desde junio de 2013 él dejó la carta firmada. Ese texto no se conoce. Algunos indican que esa carta él supuestamente había dejado la instrucción que sería solo si perdía el sentido, pero ha demostrado que está muy bien mentalmente, que está muy bien de la cabeza. Lógicamente tendrá que ir poco a poco llevando a cabo la recuperación. Es lógico que con todo el oxígeno que han tenido que proporcionarle durante este tiempo, se afectan las cuerdas vocales, se afecta también en la manera de respirar. No es tanto como se decía ayer que tiene que volver a aprender a hablar, porque no es cierto, lo escuchamos ese 6 de marzo en el audio con la voz muy cansada, pero con las palabras muy claras, que quiso hacer ese mensaje en español, que es el primer papa latinoamericano y que quiso también dar ese mensaje. Como yo tuve la oportunidad
oportunidad también de seguir la agonía de Juan Pablo II y en ese tiempo decían que él volvía a hablar en polaco. Mire, aquí tengo el libro y este libro que escribí en el año 2017 cuando se llevó a cabo la visita del Papa Francisco a Colombia, tuve la maravilla de posibilidad y bendición de que me lo firmara y aquí está la foto cuando él me lo entregó. Y se llama Un tinto con el Papa Francisco porque precisamente en ese momento cuando se hablaba de la posibilidad de venir a Colombia, de ir a Colombia, yo le pregunté a él, íbamos para Cuba el 12 de febrero del 2016 y yo me acerqué a él y él me dijo, si me das un tinto colombiano, te cuento más datos. Y yo fui el periodista que afortunadamente tuve la primicia de que él anunció que iría en el 2017 y me contó también por qué se acordaba del tinto, que cuando el primer país que él visitó en 1970 fue Colombia, siendo superior de los jesuitas, y le había dicho a algún amigo, tienes que tomar el café colombiano. Y él llegaba allí de su sitio donde estaba quedándose y él decía, yo quiero café colombiano. Y le decían, ahí en su habitación le dejamos una jarra de tinto. Él decía, pues claro, el tinto para un argentino es el vino, ¿no? Y entonces él nunca tocó esa jarra y dice, pasaron 6 días y yo dije, me pasaron los 6 días y nunca me dieron el tinto. Le dieron ahí, el café colombiano, ahí le dejamos el tinto y así entendió. Entonces eso fue una anécdota que me hizo titular así el libro que él recuerdo que lo recibió y sonrió y fue un libro que tuve tener la posibilidad de varias ediciones, de que él mismo me lo recibió, lo leyó y en medio de todas estas experiencias lo que me ha dejado claro que Jorge Bergoglio, que es un hombre que nació en 1936, a lo largo de su vida ha demostrado la palabra coherencia en las acciones y en sus actos. Es un hombre que dice lo que piensa, hace lo que dice y cree en lo que hace. Cuando él apareció en la Logia de las Bendiciones ese 13 de marzo del 2013, a muchos llamó la atención que venía simplemente con el alba blanca y con la cruz de hierro que siempre había usado. Eso lo demostró. Él, como alguna vez también lo ha dicho, ¿no? El poder no cambia a las personas, sino deja en evidencia quién es, y quienes lo conocían desde antes, pues saben que él siempre ha sido un hombre que ha demostrado eso, que ha vuelto la normalidad noticia, que si necesita o cambiar de gafas se va hasta la óptica, que si necesita hablar con nadie toma el teléfono y llama a las personas, que tiene a los últimos dentro de los primeros, que ha hecho un pontificado no solo de ir a donde antes la iglesia no llegaba, sino de trabajar las periferias, pero no las periferias geográficas, sino las periferias humanas. Cuando íbamos para Colombia, yo recuerdo que yo le dije qué era lo que más lo emocionaba de ir a Colombia y él decía de poder dar el primer paso para llegar a la paz. Pero también nos dijo una frase en ese discurso que él hizo allí en Villavicencio, ese 8 de septiembre, cuando dijo, la paz sin reconciliación es un fracaso, y de alguna manera es lo que se ha vivido en estos años, y él por eso ha estado muy atento a nuestro país. Fue una Por eso visita. creo que Sí, Néstor, fue sí. una visita en 2017, como bien lo recordabas, un año después de la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el entonces gobierno de Juan Manuel Santos. Néstor, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero sin duda te agradecemos por haber compartido este tinto también con nosotros. Con mucho gusto, Nicolás, y a todos los televidentes de NTN 24, y lo que sí les puedo asegurar es que aún tenemos papa para un buen tiempo. Que así sea, sin duda un alivio para muchos católicos en el mundo esta noticia.